Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo 12 problemas del arrebatamiento post-tribulación. ¿Qué pasa? Hay una doctrina que mucho se está esparciendo hace mucho tiempo igual, que supuestamente la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, va a pasar por el Apocalipsis básicamente. Hay varios puntos clave en esto. Estas personas le llaman al tiempo de la angustia de Jacob, que es como lo describe Jeremías 30, versículo, déjenme ver bien, 7. Jeremías 30, versículo 7. Al día del Señor, tengo un video sobre eso, sobre el día del Señor, el gran y terrible día del Señor, lo llaman como la gran tribulación. Pasa que el término gran tribulación lo atribuye no como título, sino como una descripción, un tiempo de gran tribulación. Tribulación, cualquier cristiano pasa por un tiempo de tribulación, de aflicción, de sufrimiento, ¿ok? Pero se le da este título de gran tribulación para hacerle pensar a la gente que va a pasar por ese tiempo, que es el castigo de Dios para Israel, por eso se le dice tiempo de angustia de Jacob, y también va a castigar al mundo. Entonces, esta doctrina del arrebatamiento post-tribulación, es más, hay gente que niega el arrebatamiento, peor todavía. Esta doctrina del arrebatamiento después de que el anticristo aparezca, tiene bastantes problemas. Así que vamos a verlos. Si sos alguien que apoya esta doctrina, bueno, mira el video. El que responde palabra antes de oírle es necedad y vergüenza. Eso dice Proverbios 18. Déjeme ver acá. 18:13, si no me equivoco. Sí, Proverbios 18:13. El que responde palabra antes de oírle es necedad y vergüenza. O sea que si sin ver el video, sin ver los argumentos, vas a comentar, no, porque esto y porque el otro, sos un tonto, un necio, y debería darte vergüenza, porque la palabra necio en la Biblia también se refiere a tonto, ¿ok? Así que mucho cuidado con las doctrinas que andan dando vueltas por ahí. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a entrar en este tema. A ver, el primer punto, paz de Dios. Romanos 1. Acuérdense que las cartas de Pablo son la doctrina, sí o sí tenemos que seguirla, ¿ok? Y este es el problema de la gente que no es dispensacional, es esto, confunden y tuercen las escrituras para que su sistema funcione, y no, primero su sistema no funciona y no tenés que torcer las escrituras, o sea. Por eso ya tengo un video sobre la dispensación que sí es importante. ¿Para qué? Para que puedas agarrar y comprender correctamente en contexto la Biblia. Y ese es el problema de los post-tribulacionistas, que no saben el contexto de la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a enseñarles. Romanos 1:7 dice, en las cartas de Pablo se nos promete paz. Las cartas de Pablo son las doctrinas sí o sí para los cristianos, ¿ok? En esta dispensación. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué se nos promete? Gracia y paz. Y todo el tiempo está diciendo, el Señor da paz a todos los cristianos, ¿o no? Cada una de las epístolas paulinas comienza con esta promesa de paz para el cristiano salvo. ¿Ok? Véase también 1 Corintios 1:3. Abrí tu Biblia, abrí tu Biblia, lee, cristiano. ¿No tenés una Biblia? ¿No te gusta leer la Biblia? Abrila, lee. 1 Corintios 1, versículo 3. 2 Corintios 1, versículo 2. Gálatas 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 2. Filipenses 1, versículo 2. Colosenses 1, versículo 2. Podés pausar y mirar cada una de estas escrituras. Sos completamente libre de pausar y abrir tu Biblia y leer las escrituras, ¿ok? Primera Tesalonicenses 1, versículo 1. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 2. Primera Timoteo 1, versículo 2. Segunda Timoteo 1, versículo 2. Tito 1, versículo 4. Y Filemón 1, versículo 3. Es más, hasta en Segunda Juan aparece.
En las cartas de Pedro aparece. En varias cartas aparece que aplican a esta dispensación. Pero ahora, fíjense que esta promesa de paz de Dios termina al llegar al libro de Hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué en Hebreos no dice gracia y paz a todos los hermanos? ¿Por qué? Bueno, fíjense que en Apocalipsis, capítulo 6 dice, fíjense lo que pasa acá. Entiendan que supuestamente la iglesia va a pasar por la tribulación. O sea que Cristo te salva, pero como estamos llegando al fin del mundo, bueno, me parece que no alcanza con la cruz y vas a tener que ir y pasar por la ira de Dios, básicamente. Eso piensa estos maníacos. Apocalipsis 6, versículo 3 dice: y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, un caballo rojizo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Quitar la paz de la tierra. Hay que ir lento porque hay gente que no le entra. Quitar la paz de la tierra. Y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Fíjense que fíjense que él, ¿quién es él? En el versículo 3 se refiere al Cordero, que es Jesucristo. Abrí tu Biblia, anda a Apocalipsis 5 para comprobarlo. Anda a Apocalipsis 5, ¿quién es el que abre los sellos? Vamos al problema. ¿Cuál es el problema? Pablo escribe a los cristianos y nos promete paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, Apocalipsis 6, versículo 4 muestra que Jesús, o sea, el Cordero, abre un sello que quita la paz de la tierra. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo es el tema? A ver. Postriver. ¿Cómo es el tema? ¿Mintió Pablo o los cristianos se fueron antes de Apocalipsis 6? Recuerden que Juan es llevado al cielo antes de que el anticristo aparezca. Un detalle a tener en cuenta. Vamos al punto número 2. La marca de la bestia versus la seguridad eterna, o versus el sello del Espíritu Santo. Vamos a ver Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. No hay excepciones. Y hay un montón, hay un par de gente que predica, sí, uno puede tomar la marca como... ¿Qué? No, nada de tomar la marca a la bestia. Hay unos locos que dijeron, pero si toma, no se puede cortar la mano, si recibe la marca en la mano y no sé qué. No, están completamente locos. No hay excepciones en este juicio. Cualquier hombre y todo aquel que adore a la bestia y reciba su marca, enfrentará la ira de Dios. No hay excepciones. Pero, ¿qué pasa con un cristiano? A ver, si supuestamente pasamos por los verdaderos cristianos, pasa que ya vamos a llegar a ese punto. Los verdaderos cristianos, si supuestamente pasamos por este juicio de Dios, que es la ira de Dios para el mundo perdido y para Israel, que lo rechazó nacionalmente a Jesucristo, y vamos a ir al mismo juicio que sufre el mundo perdido y que va a sufrir Israel por no reconocer a Jesucristo como Mesías. Nosotros, los cristianos salvos, vamos a pasar por esa misma ira de Dios. Estás enfermo si pensás eso. No te estás yendo al cielo si pensás eso. Y si estás salvo hace poco, cuidado con esa doctrina. ¿Qué dice Efesios 1? Efesios 1, versículo 12 dice: para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, hermanos, cristianos, salvos, nacidos de vuelta, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, por eso están salvos, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Después en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Dios sella al cristiano y le promete vida eterna. Cristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero parece que hay muchos piensan que Dios es mentiroso, que no alcanza eso, no alcanza, no, tenemos que... ¿Vieron qué cabeza dura que es la gente que se centra en un par de escrituras sacadas de contexto y basan eso y se centran en eso, se fijan, se obsesionan con eso? Ya vamos a ver. Dios sella al cristiano y le promete vida eterna. Él nos salva. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. De eso se trata, salvación por gracia a través de la fe. La salvación es por gracia a través de la fe. No por obras. No por obras. No podemos hacer nada para ir al cielo. Y no podemos hacer nada ni para mantenernos salvos tampoco. De eso se encarga Dios. De eso se trata, de que Jesús sea el Salvador. Nosotros no somos nuestros salvadores. Si fuera así, ¿para qué Jesús fue a la cruz? A ver, si vos tenés el poder sobre tu eternidad. Así piensan los herejes. Los herejes piensan que tienen poder sobre la eternidad. No tenemos poder sobre la eternidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el tema? Estamos sellados con el Espíritu Santo, pero vamos a ir a pasar a un momento en el que tomamos la marca de la bestia y chau, fuiste. Y ya no hay promesa. Las promesas de Dios, chau, a la basura. No es así. Problema. Apocalipsis 14, del 9 al 11 dice que cualquiera, no importa quién, cualquiera que adora a la bestia y tome la marca enfrentará la ira de Dios. Pero Efesios 1:13 y 4:30 dicen que el cristiano está sellado y tiene la promesa de vida eterna. Entonces, ¿cómo es el tema? A ver. ¿Ven? Entonces, cualquier ateo maleducado boca abierta abre la Biblia y dice, mirá, acá dice va, y acá dice va. Qué tontos que son los cristianos. No, qué tontos son los herejes. Los verdaderos cristianos conocemos nuestra Biblia y somos dispensacionales. ¿Ok? Los tontos son los herejes, que no pueden leer español, no pueden leer el idioma en el que está escrito la Biblia. No pueden leer, no saben leer, parece. Es solo abrir la Biblia y leerla, y creerla, y usarla bien a la palabra de verdad. No mezclar todas las cosas, mezclar y tomar cosas del Antiguo Testamento y ver. No. Vamos a seguir, vamos a ver otro punto. El origen de la enseñanza del rapto post-tribulación pre-ira. Ahí va otros que saltaron de repente y dijeron, no, bueno, el arrebatamiento va a ser post-tribulación, después que empiece la tribulación, pero antes de la ira. O sea, te tengo una noticia. ¿Sabes cómo arranca la tribulación? Con la ira de Dios. El trazado mental. El primer sello que hace Jesús, abre el primer sello. ¿Quién sale? El anticristo. Ahí empezó todo. No hay un tiempo en el que, bueno, empezó la tribulación, pero no la ira. Ay. El tiempo de la angustia, Jacob, se llama el día del Señor y es la ira de Dios. ¿Ok? Y empieza de principio a fin, 7 años de ira de Dios. Sí, el reino del anticristo dura 3 años y medio, después se va todo a la basura, porque Dios empieza a destruir todo. Pero todo eso está profetizado, habla de lo, ¿cómo es? Tiempo y la mitad de un tiempos y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio. Está en Daniel, están los 42 meses en el Apocalipsis. Pero no hay un momento en el que no esté la ira de Dios. ¿Se entiende? Entonces no puede haber un rapto post-tribulación pre-ira. ¿Ok? Porque que el anticristo esté reinando sobre la tierra, eso es la ira de Dios. Tomás la marca de la bestia, te vas ¿cómo está? Al lago de fuego. Esa es la ira de Dios. Pero bueno, hay gente que no razona, no les da el cerebro. Estamos acercándonos al fin del mundo, gente. La apostasía está a todo volumen. Hay un montón de falsos cristianos, hay un montón de falsos profetas. Y mucho cuidado con escucharlo. No lo escucha estos tipos de seminario, de saco y corbata ahí que están ahí, que son re famosos. No escucha a gente famosa. ¿Qué hace escuchando a gente famosa? Vamos a ver el punto número 3. El origen de la enseñanza del rapto post-tribulación pre-ira.
Quizás en este punto debamos responder una pregunta importante. Si la tesis de este libro es correcta, si la iglesia será arrebatada antes de la ira, esto está en esta página de este hereje. Dice, fíjense lo que dice. Quizás en este punto debamos responder una pregunta importante. Si la tesis de este libro es correcta, si la iglesia será arrebatada antes de la ira, al abrirse el séptimo sello, y por tanto, en algún momento dentro de la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, ¿por qué esta postura nunca se ha enunciado antes? ¿Por qué solo después de más de 1900 años de iniciada la era de la iglesia surge esta perspectiva? ¿Es simplemente una postura nueva y fantasiosa planteada por un extremista? Este es un asunto legítimo que merece una respuesta satisfactoria. The Pre-Wrath Rapture por Martin Rosenthal. Tras la publicación del libro de Rosenthal en 1990, un hombre llamado Ronald Rasmussen publicó un libro titulado El rapto pre-ira post-tribulación en 1996. Problema: ¿por qué estos creyentes de la post-tribulación afirman que la postura del rapto pre-ira solo se remonta a la década de 1830 con John Nelson Darby, mientras defienden una postura que se escribió por primera vez en 1990? ¿Ok? Son unos hipócritas, por eso, ese es el problema, son unos hipócritas, porque dicen, John Nelson Darby, a mí me importa un pepino Darby, a mí no me interesa Darby. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pero no, yo opino que el otro opinó y este opinó. No me interesa lo que opinan hombres pecadores. No me interesa. Me interesa la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar conmigo? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con el cuerpo de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? No los hombres. Adoradores de hombres son todos estos herejes. Ay, a ver qué dijo Darby. A ver qué dijo tal otra persona, tal teólogo. Son adoradores de hombres, no escuchan a Dios, escuchan a los hombres. El gran problema de esta gente es que escuchan a hombres, no escuchan a Dios. No escuchan, no les importa la palabra. Ellos aparentan, no, sí, la Biblia y la palabra. No les importa la palabra, porque si les importase, no estarían creyendo estas herejías, estas estupideces que creen. ¿Ok? Así que tienen un gran problema estos hipócritas, porque dicen que no, John Nelson Darby inventó y que la inventaron los jesuitas al arrebatamiento antes de la tribulación. A mí no me interesa quién inventó qué. ¿Está en la Biblia? Está. Lo creo. ¿No está en la Biblia? No está. No lo creo. Así de simple. La hago corta. ¿Sabe por qué? Para no quedarme confundido y con dudas y que venga un hijo del diablo y me engañe. Por eso creo en la Biblia y la hago corta. No me interesa qué dice John Nelson Darby. Si está en el cielo o en el infierno, no sé. Él no sé ni quién fue John Nelson Darby. No me interesa John Nelson Darby. ¿Qué dice la Biblia? Porque ¿sabes qué? Antes de 1830, ¿sabes que se escribió la Biblia? En el 90 se terminó de escribir la Biblia. John Nelson Darby vino 1800 años después. ¿Qué me importa lo que dijo Darby? No importa nada lo que dijo Darby. No cambia nada. El hombre en su mayor estado es vanidad, dice la Biblia. Pero bueno, estos estúpidos quieren basarse en palabras de hombre y bueno, así les va a ir también. Así les va a ir. Así que vamos ahora al punto número 4. Purificación de la iglesia. Efesios 5, del 25 al 32, nos dice: Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, ¿ok? Al cuerpo de Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo, los cristianos salvos somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Cristo nos cuida, nos sustenta, como una esposa, ¿ok? De su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, fíjense lo que es la iglesia de Cristo. Parte carne de su carne.
de su cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, no somos cualquier cosa dando vuelta por ahí, somos parte del cuerpo de Jesucristo. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. ¿Ok? Entonces, el cristiano de hoy, de esta dispensación, obviamente, el cristiano de hoy es parte de la esposa de Jesucristo y también parte del cuerpo de Cristo. Jesús purifica a su iglesia con su palabra escrita, la nutre y la cuida. Somos una sola carne. Primera Juan 1.7. Primera de Juan 1.7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo limpia al cristiano de hoy de todo pecado. ¿Qué dice acá? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. No, de todo pecado. Cuando uno peca, se arrepiente y lo confiesa, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos, ¿ok? Eso es realidad para el cristiano, ¿ok? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿ok? Entonces, ya no necesitamos purificación. Sin embargo, los creyentes post-tribulacionistas, o sea, los que creen en esto de la post-tribulación, del arrebatamiento post-tribulación, insisten que la iglesia, entre comillas, necesita ser purificada por la gran tribulación, entre comillas. ¿De dónde proviene esta enseñanza? Les voy a mostrar, tanto que molestan con Darwin, que se... Bueno, a ver, ¿de dónde viene tu doctrina? Háblame de vos, a ver, hereje. Analicemos el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí va, el catecismo del sistema satánico católico. Vamos a ver. Dice la prueba definitiva de la Iglesia, 675. Antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia, entre comillas, debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. ¿Y en qué piensan estos? ¿En qué piensan los post-tribulacionistas? Es lo mismo, piensan igual que los católicos. Y se creen cristianos. No me hagas reír, no me hagas reír. ¿Qué van a hacer cristianos? Dice, la persecución que acompaña su peregrinación terrenal desvelará el misterio de la iniquidad en forma de engaño religioso que ofrece a los hombres una aparente solución a sus problemas a costa de la apostasía de la verdad. El engaño religioso supremo es el del anticristo, un pseudomesianismo por el cual el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de Dios y de su Mesías encarnado. Encima el anticristo viene del sistema católico. Más hipócrita imposible los católicos. Y más hipócritas también son estos herejes post-tribulacionistas. El engaño del anticristo ya comienza a gestarse en el mundo cada vez que se pretende realizar en la historia esa esperanza mesiánica que solo puede realizarse más allá de la historia mediante el juicio escatológico. La Iglesia ha rechazado incluso formas modificadas de esta falsificación del reino venidero bajo el nombre de milenarismo, especialmente la forma política intrínsecamente perversa de un mesianismo secular. La Iglesia entrará en la gloria del reino solo mediante esta Pascua final, re enfermos son, cuando seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. El reino se cumplirá entonces no mediante un triunfo histórico de la Iglesia, mediante un ascenso progresivo, sino solo mediante la victoria de Dios sobre el desencadenamiento final del mal, que hará que su esposa descienda del cielo. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal adoptará la forma del juicio final después de la conmoción cósmica final de este mundo que pasa. Y entonces, ¿qué está detrás de todo esto? El plan del catolicismo para que la gente adore al anticristo. Digan lo que digan, estos católicos están preparando a la gente para adorar al anticristo. Por eso estos enfermos, estos herejes, que dicen ser cristianos, protestantes, lo que sea, comparten la misma doctrina de que la iglesia o que los cristianos, entre comillas, van a pasar por la ira de Dios. ¿Ven? ¿A qué apunta toda esta mentira del... toda esta mentira del post-tribulacionismo, de que la iglesia va a pasar por el apocalipsis? Mira, es así de fácil. Si vos sos una persona perdida, morís, te vas al infierno. Pero si seguís vivo hasta cuando llegue el apocalipsis, es porque seguís perdido. Porque el cristiano se va para arriba, el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo prometió eso. ¿Ok? Tenemos esa promesa en Tesalonicenses. Seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Y eso no lo puede evitar nadie. Ahora,
que sea el arrebatamiento en el tiempo de la ira de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que por medio de Cristo seremos salvos de la ira. Es literal, en 3 oportunidades distintas, en Romanos y 2 veces en Tesalonicenses. Dice, por Él seremos salvos de la ira. Cristo nos libró de la ira que ha de venir. ¿Cuál es la ira que ha de venir? El gran día del Señor, el tiempo de la angustia de Jacob, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un cristiano de verdad no necesita que se le revele a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, somos carne de su carne. Parte de su cuerpo somos. ¿Cómo? A mí no me hace falta que se me revele Jesucristo, ya lo conozco, soy parte de su cuerpo, soy parte de la iglesia verdadera. No necesito que se me revele nada. Pero bueno, esta gente no va al cielo, esta gente no es salva, por eso piensa esas estupideces. El que pasa por la ira de Dios, el que pasa por ese tiempo que le dicen la tribulación, es gente perdida. Por eso esta gente, en ese sentido, tienen razón. Ellos sí van a pasar por la tribulación, porque son gente perdida. Los verdaderos cristianos no pasamos por la gran tribulación. Nos vamos antes. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Y no tiene sentido que Cristo te salve, te limpie, te ame, te cuide, como acá dice en Efesios 5. No tiene sentido que Cristo te bendiga, te cambie la vida, te dé paz, te dé todas las cosas buenas, pero de repente agarra y te va a sacudir, te va a recontragolpear en el tiempo del Apocalipsis. Estás enfermo si pensás eso. ¿Que Cristo te salva después que se va a volver loco en el Apocalipsis y va a golpear a su esposa? ¿Te da una idea de lo que es la ira de Dios? Y claro que no. Porque si pensás esta herejía, no sabés lo que es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nunca le temiste a Dios. ¿Por qué? Y eso demuestra que no estás salvo. No conocés el temor de Dios, no conocés la ira de Dios, no conocés la consecuencia del pecado. Porque si conocieses las consecuencias verdaderas del pecado, serías salvo, estarías salvo. Te hubieras dado cuenta que te estás yendo al infierno, que sos un pecador, y hubieras sido salvo de verdad. Pero como sos alguien que se justifica a sí mismo, pensando que por tus obras te vas a ir al cielo, pensás toda esta mentira, que encima es del catolicismo. Así que no me venga a defender herejías del catolicismo. No, un verdadero cristiano no coincide con el catolicismo, ¿sabías? Somos todo lo contrario los cristianos al catolicismo. El catolicismo viene de Satanás, nosotros somos de Cristo. Que te quede bien en claro, hereje. Problema. ¿Por qué los postribulacionistas creen que la iglesia necesita ser purificada por la gran tribulación? ¿Por qué están de acuerdo con el catecismo católico y no con la Biblia? Ahí está. Típico del hereje, no concuerda con la Biblia. La saca de contexto. Igual que los católicos, sacan versículo de contexto y ahí armaron un sistema satánico de mentiras que dice ser cristianismo. Al igual que estos evangélicos apóstatas que no son cristianos de verdad tampoco. Tuercen la escritura y se dicen ser cristianos. Igual que los católicos. Igual. Y después dicen, no, porque el catolicismo. Y si pensás igual que el catolicismo, ¿qué querés denunciar? ¿A quién querés denunciar si pensás la misma doctrina? Mucho cuidado. Punto número 5. La gran tribulación o el tiempo de angustia para Jacob. Es un buen detalle ese, que cambia mucho. Fíjense lo que dice Jeremías 30. Jeremías 30, del versículo 4 al 7. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así dice Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto. ¿Y qué dice acá? Y no paz. ¿Recuerdan lo que vimos en el primer punto? Que Dios le promete al cristiano paz, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, paz, paz. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice Jesucristo. ¿Y acá qué pasa en esta época? El tiempo de la angustia de Jacob, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, la ira de Dios sobre la tierra. Ya no hay paz. Dios quita la paz de la tierra. Y acá dice, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. ¿Ven cómo no coincide que un cristiano verdadero, esté en el tiempo de la angustia de Jacob? No vamos a estar los verdaderos cristianos. Versículo 6. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto. ¿Por qué dice que el varón da a luz? Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. ¿Por qué? Porque está la ira de Dios sobre la tierra.
hambres, plagas, horror sobre la tierra. Los corazones de los hombres van a desfallecer, van a desfallecer de tanto horror. Va a ser la peor época en toda la historia de la humanidad. Por eso tienen las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, sufriendo, gritando, horrorizados los hombres, mujeres, quien sea, todos los que estén en esa época. Y dice el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. No hay otra época semejante a lo que se viene para la gente perdida, no para los cristianos de verdad. Los cristianos de verdad nos vamos, porque eso tenemos prometido, esa es la promesa. No hay otra época peor que esta. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. O sea, Dios no va a destruir enteramente a Israel. Lo va a castigar y van a conocer a Cristo los que sean salvos de ahí, de Israel en esa época. Pero dice tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué? Porque el fin del mundo se centra en el castigo de Dios a Israel, y después de castigar a Israel, va a castigar a todas las naciones, como está en los profetas. ¿Ok? No va a castigar a su propio cuerpo. ¿Entienden? Jesús no es esquizofrénico, maníaco mental que agarra, de repente se vuelve loco y empieza a castigar, a derramar su ira sobre su propio cuerpo. Están enfermos, los postribulacionistas están enfermos. A despertar. No es broma. No es broma la ira de Dios. Fíjense, la nación de Israel y el pueblo judío han rechazado a Jesucristo como su Mesías, ¿ok? Nacionalmente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, estarán entrando en un tiempo de ira y juicio de Dios. Otro pasaje de la Biblia a tener en cuenta es Daniel 9. Daniel 9 del 20 al 24 dice: Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, cosa que no tienen los postribulacionistas. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Atención. Versículo 9:24. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Qué era? ¿Chino ahora, Daniel? ¿Era africano? ¿Qué era? ¿Peruano, Daniel? Judío. Daniel es judío. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nuevamente, podemos ver claramente que este periodo será para la nación de Israel. El versículo 24 también incluye las palabras tu santa ciudad, que obviamente se refieren a la ciudad de Jerusalén. Los postribulacionistas usan los términos la tribulación o la gran tribulación para referirse a este periodo venidero. Tuercen Mateo 24, tuercen unos versículos del Apocalipsis para ponerle el título a esta época que se viene, pero es una descripción, va a haber gran tribulación, es una descripción de lo que va a pasar, no es un título, no es un título. El título es el tiempo de la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, ¿ok? El día del Señor está profetizado a lo largo de todos los profetas del día del Señor, porque vendrá el día del Señor, el día de Jehová, el gran día del Señor, el día de Jehová, el día del Señor, el día del Señor. Todo el tiempo en los profetas está el día del Señor, el día de la ira, va a matar, destrozar, la espada de Jehová está bañada en sangre. Pero estos idiotas le llaman la gran tribulación. Retrasados mentales que son. Sí lo son, porque no podés ver todos estos versículos y decir que un cristiano verdadero salvo va a pasar por esa época. Estás loco, estás loco. Problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los postribulacionistas intentan encubrir Jeremías 30 y Daniel 9
y en cambio utilizan una frase, es decir, la tribulación, que nunca se usa como título para este periodo de tiempo venidero. ¿Ven? Tuercen las escrituras para ponerle un título a su propia falsa doctrina. ¿Ok? Pero en realidad ellos sí van a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque son gente perdida. Si sos un verdadero cristiano, sabés cuál es la promesa de Dios. Y no tiene lógica que Dios te salve y después te haga pasar por su ira. No tiene lógica. Entonces, los post-tribulacionistas no son gente salva. Por eso son herejes. Porque no tienen el Espíritu Santo para que les revele las cosas de Dios. Versículo 6. Punto número 6. El templo de Jerusalén. Segunda Tesalonicenses 2, versículo del 3 al 5. Fíjense lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y si ven bien el contexto de 2 Tesalonicenses 2, es claro que la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, no va a pasar por esa época. Pero vamos a fijarnos en esto del templo de Jerusalén. Acá, el anticristo, ¿no? El hombre de pecado, el hijo de perdición, dice que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Y fíjense lo que dice Mateo 24. Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. El profeta Daniel estará en el lugar santo. Y lo que habla el profeta Daniel, y si querés andar a Daniel 11:45, a la profecía de Daniel, también habla de que el anticristo va a tener un tercer templo en Jerusalén. A eso apunta la profecía. Y es más, en el paralelo de Mateo, que no me acuerdo si es Lucas o Marcos, dice que estará en el lugar donde no debe estar. O sea, que estará el anticristo sentado en el monte santo, que sería allá en Jerusalén, en la ciudad santa, en donde no debe estar. No habla de que esté en cristianos, nada que ver, no concuerda. ¿Por qué no concuerda? A ver, ¿por qué? Si nosotros somos el templo de Dios. En esta dispensación, ahí está. Es el gran problema de los post-tribulacionistas, no son dispensacionales. Creen que la salvación es por obra. Por eso piensan todas estas estupideces. ¿Cómo se va a sentar el anticristo en un cristiano? A ver. Y si haces esa pregunta a un post-tribulacionista, te va a inventar cualquier estupidez. No, porque mediante el chip de la marca, cualquier estupidez te va a inventar. Fíjense, que estará en el lugar santo, dice, ¿no? El que lee, entienda. El que lee. Como estos no leen, no entienden nada. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hace un cristiano en Judea? No sé. Pero bueno, anda a entender. La Biblia es muy clara al afirmar que habrá, perdón, se me traban las palabras. Se me traba la lengua que las palabras. La Biblia es muy clara al afirmar que habrá un templo reconstruido en Jerusalén, donde un día el anticristo se sentará en un trono y afirmará ser Dios. Aparte, todo apunta a eso, es lógico. Pero, ¿cómo funciona esto para los cristianos de hoy cuando la Biblia enseña que nuestros cuerpos son el templo de Dios? Ahí está el tema. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Problema. Si el cuerpo de un cristiano es el templo de Dios, ¿cómo puede el anticristo sentarse en un trono dentro de los cristianos? O sea, somos más de un cristiano, somos. ¿Cómo va a ser el anticristo para sentarse? ¿Que se va a sentar arriba mío, en mi regazo? Yo no voy a estar en Jerusalén. Yo no tengo planes de ir cuando aparezca el anticristo a Jerusalén y que se siente en mi regazo. ¿Ven que no tiene sentido? Es una locura pensar eso del post-tribulacionismo. Es una locura total. Que se va a sentar en los regazos de todo. El anticristo se va a sentar en todo nuestro regazo de los cristianos. Está enferma, esta gente está enferma. Por favor, qué locos que están. Sigamos. Otro punto más. La resurrección de los santos muertos. 1 Corintios 15, de 51 y 52. Fíjense. Versículo 51 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que no tiene que ver con las trompetas del Apocalipsis, ¿ok?
Es la trompeta de Dios, no de los ángeles, no, nada que ver. ¿Vieron? No confundan las cosas. Son dos cosas distintas. Ahora, a la final trompeta dices, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, esta trompeta es un hebraísmo al llamado, ¿ok? Cuando el Señor llame nuestros nombres, nos vamos para arriba. Primera Tesalonicenses 4, el 16 al 18. Acá tenemos, fíjense la promesa. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que no es lo mismo que las trompetas del Apocalipsis, no es lo mismo. Lee bien. Trompeta de Dios, la trompeta propia de Dios, la trompeta de Dios, no de ángel. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pero no la última trompeta, ¿se entiende? Descenderá del cielo y no va a tocar el suelo. Porque si toca el suelo porque cuando toca el suelo es recién en Zacarías, que dice que los pies de Jehová, pues Jesús es Jehová, ¿sabías? Van a tocar sobre el monte de los olivos, pero él solo descenderá del cielo para llevarnos, nada más. ¿Ok? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermoso, hermoso, hermosa salvación. Pero estos enfermos quieren arruinar, quieren ensuciar todo lo bueno que el Señor va a hacer. Quieren manchar la hermosa salvación de Dios. Fíjense el versículo 18. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Es consuelo el tema de irse al cielo antes de que aparezca el anticristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos salvó, que nos vamos a ir con Él, que tenemos la promesa de vida eterna y que no vamos a ver al anticristo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos limpió, ya nos salvó. No necesitamos que se nos derrame la ira de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso nos consolamos unos a otros. Tranquilo, hermano, ya nos vamos a ir de acá. De este mundo que nos odia, de este mundo lleno de herejes, de falsos cristianos. Ya nos vamos a ir de este mundo. Es consuelo. ¿Y qué pensarías si yo te digo, tranquilo, va a aparecer el anticristo y va a estar la marca de la bestia? Qué consuelo, ¿eh? Qué consuelo. ¿Vieron que no tiene sentido esto del post-tribulacionismo? No tiene sentido. No tiene nada de sentido. No se menciona la resurrección de santos muertos en Mateo 24, Marcos 13, ni Lucas 17, ni Lucas 21. No se menciona santos muertos resucitados. No se menciona. ¿Por qué? Porque son dos cosas, son dos eventos distintos. El arrebatamiento y la ira de Dios, o sea, el día del Señor, el tiempo de la angustia de Jacob, son dos eventos distintos. ¿Ok? Y es más, la segunda venida de Cristo es otro evento distinto. La segunda venida de Cristo acontece al final del Apocalipsis. En el final. ¿Ok? Entonces, todos los postribulacionistas deben recurrir a los relatos de los evangelios para intentar demostrar que el cuerpo de Cristo pasa por la tribulación. Afirman que la resurrección de los santos muertos no fue revelada hasta la época de Pablo. Veamos lo que Jesús dijo en el libro de Juan y cómo concuerda con 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Juan 11, 24, 27 dice: le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y si estás en Cristo, no vas a resucitar? Claro que sí. Por eso tenemos esa promesa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que niega la resurrección, que es que 1 Corintios 15 habla de que el arrebatamiento es la resurrección. Los postribulacionistas niegan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección. Por eso los postribulacionistas son herejes, porque niegan a Cristo. Es así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Compárelo con 1 Tesalonicenses 4, con 1 Corintios 15. Compara escritura con escritura. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? El que esté muerto en Cristo resucitará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 26.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor, seremos arrebatados en las nubes para estar para siempre con el Señor. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Los que quedamos seremos arrebatados. De eso se trata este pasaje. ¿Crees esto? Seguramente los postribulacionistas no creen en esto. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Problema. La resurrección de los muertos fue claramente revelada por Jesús a sus discípulos antes que se la mostrara al apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué Jesús no mencionó la resurrección de los muertos en Mateo 24, Marcos 13, ni Lucas 17, ni Lucas 21? ¿Ven qué problema? Porque son eventos distintos. Son eventos distintos, ¿ok? No se mezclan las cosas. El arrebatamiento pasa antes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, seremos salvos de la ira. Los cristianos verdaderos, salvos, nacidos de vuelta, seremos salvos de la ira. Jesucristo nos libró de la ira que ha de venir. ¿Cuál es la ira que ha de venir? Pensá. Mateo 24, ¿qué muestra? La ira de Dios. Marcos 13, ¿qué muestra? La ira de Dios. Lucas 17, Lucas 21, ¿qué muestra? La ira de Dios. Cristo nos salvó de la ira. Jesucristo nos salvó de la ira que ha de venir. Entonces no vamos a pasar por el tiempo de la angustia de Jacob. Otro punto, 8. ¿Dos cuerpos o un solo cuerpo? En esta, mira, presten atención. Fíjense, Apocalipsis 7, versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Bueno. Versículo 9 dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, los creyentes postribulacionistas pre-ira afirmarán que este es el cuerpo de Cristo en el cielo después del rapto que ocurre en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero aquí radica el gran problema con esta teoría. Vean lo que dice el libro de Gálatas sobre los cristianos judíos y griegos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 1 dice, ¿está dividido Cristo? Problema. ¿Por qué los santos en el tiempo de la angustia de Jacob se dividen en dos grupos raciales distintos cuando la Biblia dice claramente que el cuerpo de Cristo es un solo grupo? ¿Ven que no tiene sentido el postribulacionismo? ¿No tiene sentido? Somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué pasa? ¿Se divide después el cuerpo o qué? Es más, ya la sola idea de que Jesucristo se derrame la ira de Dios en su propio cuerpo ya es esquizofrenia pura. Sos un esquizofrénico, maníaco, psiquiátrico pensando eso. ¿Ok? Ya es una locura pensar eso. Pero bueno, hay que explicar, parece, porque la gente es cabeza dura. ¿Ok? Así que bueno. ¿Ven el problema? Hay otro problema más. Punto número 9. ¿Dos tercios salvos? Un cristiano se compone de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Según 1 Tesalonicenses 5:23. En la salvación, el alma es salvada, Santiago 5:20, y el espíritu es vivificado, Efesios 2, del 1 al 6. El cuerpo carnal permanece corruptible, o sea, con la capacidad de pecar. Fíjense Romanos 7, la lucha entre el cuerpo, y el pecado, ¿no? Con el cuerpo y con el pecado, ¿está? Con la carne y el pecado, ahí está. En Romanos 7. Y no es redimido completamente hasta el arrebatamiento del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 15, del 35 al 58. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento y la transformación de nuestros cuerpos? Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la redención completa, transformados, ¿está? Romanos 13:11, que en varias partes habla que seremos transformados a la imagen de Cristo, ¿ok?
Pero Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Primera Tesalonicenses 1, del 9 al 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a su Hijo, atención, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? El cual nos libró de la ira que ha de venir. Cristo nos libró de la ira que ha de venir. ¿Qué más? O sea, no hay más, no hay nada. ¡Ay! Se me traba la lengua, perdón. No hay, no hay más nada que explicar. No hay nada que debatir. Cristo libró a los cristianos de la ira que ha de venir. Simple, ya está. Pero bueno, vamos a seguir. Porque tienen muchos problemas esta gente. Estos post-tribulacionistas. Problema. Los post-tribulacionistas esperan ver al anticristo. Sí, eso estás esperando, post-tribulacionista. Está esperando al anticristo. El anticristo, el anticristo, el anticristo. Y sí, a eso está esperando. Y de eso se trata ese sistema. El sistema post-tribulacionista induce a la gente a someterse al anticristo al final. Porque no esperan otra cosa. Ay, Jesús, el arrebatamiento no existe. Vamos a estar acá en la tierra para el tiempo de la tribulación. Entonces van a inducir a la gente a que se rindan, porque encima la ira de Dios va a ser tan fea que se van a rendir y se van a rendir al anticristo. Y ese es el problema con esta doctrina falsa. Es verdadera en el sentido de que sí, esta gente perdida que es post-tribulacionista, sí, va a pasar. Pero se equivocan cuando dicen que un verdadero cristiano va a pasar por esta época. Los cristianos nos vamos antes. En un abrir y cerrar de ojo, ¡pium! Para arriba. Chao mundo, chao, nos vemos. Acabó el sufrimiento, la persecución. Acabó, me voy con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me libró. Yo tengo la promesa en la palabra de Dios que Cristo me libró de la ira que ha de venir. ¿Se entiende? Por eso es muy peligrosa esta doctrina del post-tribulacionismo, porque es para atraer a la gente al sistema de anticristo. Es eso. Punto número 10. Sujetos a principados y potestades. Piensen esto. Fíjense, Tito 3, del 1 al 2, dice, recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos a toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Esto vas a hacer con el anticristo? ¿Sujetarse a los principados y potestades? ¿Obedezcan a los magistrados? El anticristo va a reinar toda la tierra. Tenés que obedecer, ¿no? Sujetarte. ¿Obedecer o no? Tito dice, ¿no? ¿Vieron el problema de los no dispensacionales? La gente que no usa la dispensación, ¿vieron el problema en el que se meten? Por eso dije en otro video, ¿contradicciones en la Biblia? Sí, pues si no soy dispensacional, la Biblia se contradice en todos lados. ¿Ok? Primera Timoteo 2, del 1 al 4, dice, exhorto pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quién va a estar en eminencia en el tiempo del Apocalipsis? El anticristo. Y un par de reyes ahí también que menciona. Vas a orar por ellos, con el sistema de la marca de la bestia andando. ¿Ven qué enfermo es? ¿Qué enfermizo es este sistema? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo vas a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad en el Apocalipsis, con la ira de Dios derramada sobre la tierra? ¿Ven que no tiene sentido este sistema? Este sistema postribulacionista no tiene sentido, ¿ven? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense. Apocalipsis 13, 5 al 7 dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Problema. Pablo les dice a los cristianos que se sometan a los poderes políticos, que oren por ellos y que les den gracias. Pero, ¿cómo es esto posible si los cristianos entran en el tiempo de la angustia de Jacob? Como enseñan todos los postribulacionistas. ¿Cómo haces? A ver. ¿Cómo haces para orar por el anticristo? A ver. ¿Ven el problema de la gente que no es dispensacional? ¿Ven el problema de la gente que no cree en la dispensación? Que es una palabra bíblica y es un sistema bíblico. Que es una doctrina, sana doctrina bíblica, la dispensación.
Ok, así que bueno, ¿cuál es la otra pregunta? ¿No obligaría esto a los cristianos a aceptar la marca de la bestia? Lea Apocalipsis 3, el 16 al 18. Tito y Timoteo dice someterse a los magistrados, someterse a las potestades superiores. ¿Cuál es la potestad superior que va a estar en el tiempo del Apocalipsis? El anticristo. Tenés que someterte. ¿Ven? Cómo este sistema falso del post-tribulacionismo quiere someter a la gente al anticristo. ¿Ven? ¿Qué problema te metes cuando no sos dispensacional? Versículo. Punto número 11. ¿Separados del amor de Dios? Romanos 8, del 35 al 39 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Problema. Fíjense cuál es el problema. Si los cristianos pasan por el tiempo de la angustia de Jacob, la tribulación los separará del amor de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el que toma la marca se va al lago de fuego. Porque es Jesucristo quien abre los sellos del capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Y qué pasa si un cristiano se somete al anticristo? Es decir, a los poderes, ¿no? Como vimos. Sométanse a los poderes, a las potestades superiores. Eso vas a hacer en el tiempo del Apocalipsis, estás loco. ¿Y qué pasa si alguien se somete, si un cristiano, entre comillas, se somete a este sistema del anticristo y acepta la marca de la bestia? Apocalipsis 14, del 9 al 11, muestra claramente que hacer esto separará a cualquier persona del amor de Dios. Aparte que en el tiempo del Apocalipsis medio que se acaba el amor de Dios. Va a ser un poco mucho más difícil recibir la gracia de Dios en esa época. ¿Por qué? Porque es la ira de Dios siendo derramada en toda la tierra. No entienden, no entienden. Otro punto. ¿Qué impide la aparición del anticristo? Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 10 dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Atención. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo en persona explicó ciertas cosas a los tesalonicenses. Versículo 6, sigamos leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. En su tiempo. Importante detalle, sea revelado en su tiempo. Ahora, versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Alguien está deteniendo que el anticristo aparezca. Fíjense, versículo 8, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, atención, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 10 te dice claramente que las personas perdidas van a ver al anticristo. Ningún cristiano salvo va a ver al anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos sí recibimos el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y el anticristo en qué época aparece? Como engaño de iniquidad, con todo engaño de iniquidad en los que perecen. La gente perdida va a ver al anticristo. Por eso estos post-tribulacionistas están perdidos. Porque ellos sí van a ver al anticristo. ¿Por qué? Porque no son salvos. Es eso. Se reduce a eso todo este tema. ¿Ven? El anticristo aparece como castigo para el mundo perdido. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los cristianos sí recibimos el amor de la verdad para ser salvos. Conocemos la verdad. Segunda Juan dice: por causa de la verdad que mora en nosotros y morará para siempre con nosotros. Para siempre tenemos la verdad. Nos vamos antes. Nos vamos antes de que aparezca la ira de Dios en la tierra. Cristo nos salvó de la ira que ha de venir. ¿Qué tan difícil es de entender? Parece que para algunos sí. Versículo 11.
Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quién? ¿A su propio cuerpo? Dios va a enviar un poder engañoso a su propio cuerpo. Va a golpear con su ira y su furia a su propio cuerpo. ¿Estás enfermo, postribulacionista? Sí, estás enfermo. Estás totalmente enfermo. Sigamos leyendo. Para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Ven? Como ningún cristiano va a ver al anticristo. Problema. Los postribulacionistas solo leen hasta el versículo 5, hasta ahí nomás. Y luego intentan afirmar que el texto enseña que el anticristo debe ser revelado antes del rapto. Pero ¿por qué no siguen leyendo? Porque si vamos acá, vemos que el anticristo aparece para la gente perdida. ¿Ven? Y después les voy a mostrar el versículo que destruye por completo todo esto del postribulacionismo. Ya lo vamos a ver. Entonces, luego intentan afirmar que el texto enseña que el anticristo debe ser revelado antes del rapto. Mentira. El anticristo es revelado después del arrebatamiento. ¿Por qué se niegan a continuar leyendo los siguientes 5 versículos? Y porque odian la Biblia, detestan leer. Por eso son herejes. Un hereje no lee la Biblia, solo habla de la boca para afuera, habla con boca llena. Son boca abierta los herejes, por eso. Conclusión. El sistema del rapto postribulacionista, o sea, el sistema del arrebatamiento después de que aparezca el anticristo, se basa en una tergiversación de las escrituras. Ellos tuercen un montón de escrituras para hacer encajar su sistema, cosa que no tiene nada de sentido. Y no son dispensacionales, cosa que, otra vez, menos sentido todavía. 2. Los creyentes del rapto postribulacionista enseñan salvación por obras. Tenés que aguantar hasta el fin, y van a Mateo 24, van a Hebreos, van a libros que no están escritos directamente para cristianos, que no son doctrinales, que no aplican para esta dispensación. Van a esos libros, van siempre. Vos vas a ver que siempre van. Pero Mateo 24 es escrito para judíos. Mateo 24 no es para cristianos. ¿Ven? Con el problema de los que no son dispensacionales. Entonces, para ellos la salvación es por obras. ¿Por qué? Porque tenés que aguantar hasta el fin para ser salvo. Porque si no aguardamos los mandamientos, ¿verdad? Y mezclan todo, mezclan la escritura. Y nada que ver su sistema. Punto número 3. La mayoría de los postribulacionistas no se están preparando para sobrevivir al tiempo de la angustia de Jacob. ¿Te pensás que vas a aguantar? Con la tercera parte de la tierra toda quemada, crisis económica. Si no tenés la marca de la bestia no vas a poder comprar ni vender. ¿Cómo vas a hacer? Te van a estar persiguiendo, porque el anticristo va a tener su ejército en todo el mundo. ¿Qué te pensás? ¿Que te van a dejar tranquilo? ¡Ay, un cristiano! ¡Ah, no! Te van a cazar, te van a salir a cazar. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere matar y mandar al infierno, por eso. Pero esta gente no se da cuenta, piensa que el mundo es color de rosa para ellos. ¿Te pensás que con unas latitas guardadas ahí vas a aguantar 7 años? ¡7 años! ¡7 años! La ira de Dios en la tierra. Con un par de latas, un kilo de arroz va a aguantar 7 años. Está muy mal esta gente, está muy mal esta gente. No le hagas caso a los postribulacionistas. No le hagas caso a la gente que te dice, no, porque Mateo 24 y porque la iglesia pasará por la tribulación. Y hacen todos esos debates estúpidos. Y ponen excusas estúpidas como la de Darby. ¿Qué me importa Darby? Esto, Segunda Tesalonicenses, se escribió miles de años antes de Darby. A mí me importa un pepino lo que dijo Darby. No me interesa. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí está el problema del hereje. No le interesa la Biblia al hereje. No le interesa. No la valora. No valora la palabra de Dios. Por eso es un hereje. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y para cerrar, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea, la ira de Dios sobre la tierra, ya tengo un estudio sobre lo que es, en qué consiste el día del Señor. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan
No cuando digamos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quién? Sobre ellos, no sobre nosotros. No sobre nosotros. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. ¿Recuerdan el pasaje de Jeremías? Como con dolores de parto. Y Jesús también menciona dolores de parto en Mateo 24. Pero eso no está dirigido a cristianos nacidos de vuelta, parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos que pasar por ese dolor de parto. Porque es para gente perdida, bajo el castigo de Dios, la ira de Dios, por no haber sido salvos por Jesucristo. De eso se trata el fin del mundo. No quieran meter a los cristianos en esa época, porque no vamos a estar. No vamos a estar. Tenemos mejores promesas. Versículo 4. Fíjense. Mas vosotros, hermanos, cristianos, nacidos de vuelta, salvos por Jesucristo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué quiere decir no estar en tinieblas? Nosotros no somos gente perdida, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque si ese día te sorprende como ladrón es porque sos un perdido o una perdida, una persona que no es salva. De eso se trata este término de que vendrá como ladrón en la noche. Vendrá de repente, ¿ok? Para la gente perdida. 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Estamos salvos. Estamos salvos. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿En qué sentido? Que vivamos la vida sirviendo al Señor, que un día nos vamos a ir. Y nos vamos a ir antes de que aparezca el anticristo. Tenemos cosas que hacer. Hay gente que tiene que ser salva. El evangelio tiene que seguir para que sean salvas las personas de la ira de Dios. Por eso tenemos que estar velando. No tenemos que estar velando porque el apocalipsis. No. Claramente, acá ya vamos a ver eso. Claramente tenemos mejores promesas que la gente perdida. Versículo 7. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Tened en el pensamiento, estoy salvo, me voy a ir antes de la ira de Dios. Versículo 9. Más claro, échale agua. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Recuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, ¿recuerdan? Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Resurrección. La resurrección, que también tiene varias etapas, pero porque en Apocalipsis, bueno, ya vamos un día, ya voy a preparar un estudio sobre eso. Pero la resurrección, ¡pa!, nos vamos para arriba. Antes de que aparezca el anticristo. Es así. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está. ¿Ven? Destruido todo el sistema del post-tribulacionismo. Una basofia, una mentira, una basura. Todo ese sistema hereje. Versículo 11. Por lo cual, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nosotros estamos esperando a Jesucristo que nos saque de este mundo, hermano, hermana. Nosotros no estamos esperando al anticristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso para ira. Por eso tenemos consolación. ¿Qué consuelo sería? Tranquilo, hermano, hermana, ya va a venir el anticristo. ¿Qué tipo de consuelo es ese? ¿Estás loco? No. Nos vamos a ir para arriba antes que llegue la ira de Dios. Y vamos a descansar en paz con el Señor. Eso es consuelo verdadero. Consuelo que no conocen los postribulacionistas. ¿Por qué? Porque no están salvos. Es así. Es así. Por eso es importante ser dispensacional. Por eso es importante la doctrina de la dispensación. Porque esta gente te va a querer mandar al infierno. ¿Por qué? Porque quieren que te tomes a la ligera. Bueno, vamos a pasar por la tribulación y bueno. Y el anticristo y bueno, va a venir el anticristo y va. ¿Y qué? ¿Querés tomar la marca de la bestia? Te va a agarrar hambre en esa época.
Que te vas a rendir, vas a tomar la marca de la bestia y te vas al lago de fuego para toda la eternidad. Y encima esta gente piensa que la marca de la bestia es algo... No, tomás la marca de la bestia, ya no tenés más voluntad propia, de eso se trata. Ya no tenés más voluntad propia, fuiste. Por eso no hay perdón. Tomás la marca de la bestia, aunque te corte el brazo, te cortes la cabeza, lo que sea, fuiste. Fuiste, te va al lago de fuego. Por eso es satánico ese sistema post-tribulacionista, porque viene del catolicismo. Ese es el tema, y ese es el problema. Así que bueno, no escuchen a gente que no es dispensacional, que te saltan siempre con la misma. Mateo 24. Mateo 24 es para los judíos, no es para los cristianos nacidos de vuelta en el cuerpo de Cristo. Mateo 24 es para judíos. Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, es todo para judíos eso. Porque es el tiempo de la angustia de Jacob, ¿se entiende? Así que bueno, mucho cuidado con las doctrinas que se enseñan por ahí. Gracias por llegar al final del video. Un abrazo grande, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.